Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González. Espero que se encuentren bien. Y vamos a continuar con nuestras clases de química para el aula A. Y en esta oportunidad nos vamos a referir de la clasificación de la materia, específicamente de las sustancias puras. ¿Cuál es el propósito de este tema? Primero, diferenciar y comprender las propiedades de las sustancias simples y compuestas. Identificar y relacionar los elementos químicos con los compuestos químicos. Sabemos que materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, que mayormente dijimos que se encuentran formando los cuerpos. Pero vamos a ver cómo se clasifica ahora esta materia. A esta materia la podemos encontrar en dos formas diferentes. Una en sustancias puras y otra en mezclas. Si hablamos de sustancias puras, vamos a hablar de las sustancias simples o elementos químicos y las sustancias compuestas o compuestos químicos. Y si hablamos de mezclas, nos vamos a referir a las mezclas homogéneas y a las mezclas heterogéneas. En esta oportunidad, exclusivamente vamos a hablar de las sustancias puras, elementos y compuestos. Bien, muchachos, en principio, ¿qué es una sustancia pura? Es la materia que tiene una composición química definida y presenta un solo tipo de átomos o de moléculas. Por ejemplo, un solo tipo de átomos, el carbono, el nitrógeno, el sodio. Un solo tipo de moléculas, el agua, el dióxido de carbono o el cloruro de sodio. En consecuencia, si tiene un solo tipo de átomos, le vamos a llamar sustancia simple, y si tiene un solo tipo de molécula, le vamos a llamar sustancias compuestas. Muy bien. Vamos ahora a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es una sustancia simple y una sustancia compuesta. Observen bien el cuadrito. Primero, a las sustancias simples se les llama también elementos químicos. Están constituidas por un solo tipo de átomos. No se pueden descomponer en otras sustancias más simples. Los átomos de un elemento se les representa mediante símbolos. Por ejemplo, el elemento plata solamente tiene átomos de plata y su símbolo sería Ag. El elemento cobre solamente tiene átomos de cobre y a su átomo lo representamos como Cu. Y así sucesivamente el mercurio, el cloro, el ozono y el hierro. Son átomos que forman a los elementos. Muy bien. Respecto a las sustancias compuestas, se le llama también compuestos químicos. Están constituidas por dos o más átomos de elementos diferentes que pueden formar moléculas o redes iónicas. Químicamente, se les puede separar en otras sustancias más simples o en los elementos que lo forman. Por ejemplo, el agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, dos átomos diferentes. Por medio de la electrólisis, yo los puedo separar en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, químicamente se pueden descomponer en sustancias más simples. A los compuestos químicos que están formados por moléculas se les representa mediante fórmulas. La fórmula del agua, H2O, la fórmula de la glucosa, C6H12O6, la fórmula del óxido de calcio, CaO, y la fórmula del ácido nítrico, NO3. Pero no te olvides, estamos representando a la molécula del compuesto. La fórmula representa a la molécula del compuesto. ¿Muy bien? Bien, muchachos, vamos a hablar ahora cómo podemos clasificar a los compuestos químicos. Y a los compuestos químicos lo vamos a clasificar por dos criterios.
por el número de elementos que forman el compuesto y por la cantidad de átomos que hay en cada compuesto. Por el número de elementos, vamos a hablar de elementos binarios. En la fórmula va a haber 2 elementos. Ternario, en la fórmula va a haber 3 elementos. Cuaternario, en la fórmula va a haber 4 elementos. Y pentanario, 5 elementos, ¿no?, diferentes, o 5 símbolos de elementos diferentes. Muy bien. Por la cantidad de átomos, a esto también se le conoce como atomicidad. Vamos a clasificarlo en diatómicos, 2 átomos por molécula, triatómicos, 3 átomos, tetratómico, 4 átomos, pentatómico, 5 átomos, hexatómico, 6 átomos, heptatómico, 7 átomos, octatómico, 8 átomos, nonatómico, 9 átomos y decatómico, 10 átomos. Puede haber 11, 12, 13, 14. Muy bien. Entonces aquí tenemos que sumar el total de átomos que tiene la molécula. Muy bien. Vamos a unos ejemplos. Hablemos del agua. El agua tiene hidrógeno y tiene oxígeno, 2 símbolos diferentes. Entonces, por el número de elementos, es un compuesto binario, 2 símbolos de átomos, elementos diferentes. Y si hablamos de la cantidad de átomos, sumamos 2 hidrógenos más 1 oxígeno, me da 3. Estoy hablando entonces de un compuesto triatómico, 3 átomos por molécula. Tenemos el ácido nítrico, ¿no? El ácido nítrico está formado por hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Estamos observando 3 símbolos, ¿no?, de átomos de elementos diferentes, que vamos a llamar ternario. Y si hacemos la suma de los elementos, un hidrógeno más un nitrógeno serían 2, más 5 oxígenos serían 5. Entonces estamos viendo que este compuesto es pentatómico, 5 átomos por molécula. Muy bien. Tenemos otro ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4. También estamos observando 3 símbolos diferentes, el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. Por lo tanto, es un elemento ternario, 3 símbolos diferentes. Y si hacemos la suma, 2 hidrógenos más un azufre sería 3, más 4 oxígenos sería 7. Estamos hablando de un compuesto heptatómico, 7 átomos por molécula. Muy bien. Hemos señalado que una sustancia simple es un elemento químico y que este elemento químico está formado por átomos iguales, un solo tipo de átomos. Y estos átomos se representan mediante símbolos. En consecuencia, vamos a ver aquí las formas que nos permiten escribir el símbolo de un átomo. Tenemos 3 casos. El primer caso, el símbolo es la primera letra del nombre del elemento. Generalmente el nombre es en castellano, ¿no? La letra debe estar en mayúscula. Por ejemplo, el oxígeno, tomamos como símbolo la O. El nitrógeno, la N. El boro, la B. El flúor, la F. El yodo, la I. El hidrógeno, la H. Estamos tomando la primera letra del símbolo la primera letra del nombre del elemento. Y estas palabras están en castellano. Bien. El segundo caso, el símbolo es la primera letra del nombre del elemento y una letra intermedia. Puede ser la segunda, la tercera o una letra intermedia. ¿Eso para qué? Para diferenciar símbolos para átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, en el calcio, el cadmio, el cobalto, el cromo, todos comienzan con C. Y para diferenciarlos vamos a agregar una segunda letra, pero esta segunda letra es minúscula. Para el calcio vamos a tomar la A. Para el cadmio vamos a tomar la D. Ya estamos viendo que son símbolos diferentes. Para el cobalto vamos a tomar la O y para el cromo vamos a tomar la R. Entonces ya se están formando símbolos diferentes para átomos de elementos diferentes. El otro grupito, por ejemplo, tenemos el bario, el bromo, el berilio, el bismuto.
todos tienen como letra inicial la B. De igual manera, tomamos una segunda letra o una letra intermedia para diferenciar. Para el bario, Ba, para el bromo, Br, para el berilio, Be y para el bismuto, Bi. Pues de esa manera diferenciamos símbolos de átomos para elementos diferentes. El tercer caso se refiere a que el nombre del elemento no proviene de una palabra castellana, sino proviene de una palabra latina o griega latinizada. Por lo tanto, el símbolo no coincide con las primeras letras, ¿no?, del caso 1 y el caso 2 del nombre en castellano. Vamos a los ejemplos para que te des cuenta mejor. El azufre, su símbolo es una S, pero no hay S en la palabra azufre. Entonces, esa S la tomamos de su latino o su griego latinizado, el sulfuro. Lo mismo sucede en el cobre. El cobre tiene la C, pero no tiene la U. Entonces lo sacamos de cupro. El sodio no tiene N en la palabra sodio. Lo tomamos de la palabra natio. De igual manera el fósforo. Lo tomamos de la palabra fosforo. El potasio, que es K, el símbolo lo tomamos de la palabra calio. El oro lo tomamos de la palabra aurum, la letra A y la letra U. El plomo lo tomamos también de la palabra plumbo, PB. Y el hierro también lo tomamos de la palabra ferro, que significa su símbolo Fe. Entonces ten cuidado que algunos símbolos no coinciden con la palabra en castellano. Se forman de una palabra latina o griega latinizada. ¿Sí? Bien, muchachos, para terminar con este tema, a manera de ensayo, vamos a desarrollar esas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿las sustancias puras se clasifican en? La respuesta sería simple sí, compuestas. O también puede señalar elementos sí, compuestos. Muy bien. Los átomos de los elementos se representan por símbolos y a las moléculas de los compuestos se representan por fórmulas. ¿Qué es un símbolo? Es la representación abreviada del átomo de un elemento y consta de una o dos letras. Cuando decimos oxígeno, la letra O es el símbolo. Cuando decimos sodio, la Na es el símbolo. ¿Qué es una fórmula? Es la representación abreviada de la molécula de un compuesto y presentan símbolos de átomos diferentes. Hablamos del agua, H2O, entonces encontramos símbolos de hidrógeno y símbolos de oxígeno. ¿Muy bien? La quinta pregunta dice, los compuestos químicos por el número de elementos se pueden clasificar en binarios, tiene 2 elementos, ternario, 3 elementos, y cuaternario, 4 elementos. ¿Bien? Dice, escribe si la sustancia es simple o compuesta. El mercurio solo tiene símbolo, entonces será sustancia simple. El óxido de calcio tiene 2 símbolos diferentes, entonces se refiere a un compuesto. El ozono solamente tiene átomos de oxígeno, no importa que tenga 2, 3, 4, pero solo son átomos de oxígeno. Es una sustancia simple. El amoníaco tiene 2 símbolos diferentes, el nitrógeno y el hidrógeno, por lo tanto es una sustancia compuesta. Finalmente, jóvenes, vamos a clasificar al ácido sulfúrico, H3PO4. Por el número de símbolos diferentes, el compuesto será ternario. Hay 3 elementos diferentes, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. Y por la cantidad de átomos que presenta la molécula, le vamos a hallar octatómico. Tiene 8 átomos por molécula. Bien, jóvenes, observe bien esos ejercicios para que te puedas ir preparando en tu evaluación final. Bien, para concluir, jóvenes, no te olvides de hacer el resumen de la clase en tu cuaderno y enviar el desarrollo de la práctica
y tus tareas al correo expresamente que se señala en la diapositiva. albinopazg@gmail.com. Y jóvenes, preocúpense por sus estudios, cuídense mucho en casita y nos estaremos viendo la próxima clase.